Bueno, entonces buenas noches. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas Eso noches. pensé que lo tenía muy bien interiorizado, pero vuelve y se me olvida esta metodología, pero poquito a poquito hay que cogerle. Ahí la va cogiendo el ritmo. Sí. Este encuentro de hoy tiene una doble finalidad. La primera, prepararnos para lo que vamos a celebrar en estos días, la Pascua del Señor. Entonces vamos a leer, como les había pedido, que lo hiciéramos, los 4 relatos de lo que yo llamaría el Vía Crucis. O sea, desde que Jesús carga la cruz, después de que fue juzgado primero por los sumos sacerdotes y por el Sanedrín, y después por Pilato. Lo condenan a la cruz y la carga. Y vamos a hacerlo hasta que muere en la cruz. En algún momento será conveniente también mirar algo de lo que precede y algo de lo que sucederá después. Pero el centro va a ser el camino de la cruz. Pidámosle al Señor la gracia del Espíritu Santo para que nos acompañe, nos inspire y nos oriente esta reflexión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Amén. La cortó. Ya no terminaba ahí. Vamos entonces ahora a meternos en el texto. Aquí lo tenemos. El primer texto que les propuse fue el de Marcos. Y propuse ese porque es el texto más antiguo, más original. Y vamos a leerlo simplemente en el momento. Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo. Padre, qué pena. Usted está presentando la pantalla. Sí, cómo no. No, ahí no se está viendo. No, espere, ya vuelvo otra vez, gracias. Bueno, señor. Sí, ya vuelvo otra vez. No le digo estas cositas técnicas. Toca entonces presentar en toda la pantalla. Gracias, Jorge. Bueno. ¿Ahí lo están viendo ya? Jorge, No, ¿ya se ve? Todavía no, padre. Ay, Dios mío. Ya voy un momentico a ver otra vez. No, ya, es que faltaba aquí esto. Compartir. Es que aparece el cuadrito arriba. Sí, no, ya voy un momentico, Pedro. ¿Ahí sí está ya? Ahora sí, padre, ahora sí se ve. Bueno, gracias. Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo. Los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota o Calvario,
palabra que significa calavera. Después de ofrecerle vino mezclado con mirra, que él no quiso tomar, lo crucificaron y se repartieron sus ropas, sorteándolas entre ellos. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condena, que decía: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él también a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban y decían, moviendo la cabeza: tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Igualmente los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre sí: salvaba a otros, pero no se salvará a sí mismo. Que ese Mesías, ese Rey de Israel, baje ahora de la cruz. Cuando lo veamos, creeremos. Incluso lo insultaban los que estaban crucificados con él. Llegó el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo: veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Es palabra del Señor. Observemos algunos detalles. Lo primero, los soldados sacan a Jesús fuera para crucificarlo. Acaban de dar la orden. En letra azul está lo que antecede un poco, ¿cierto? Que Pilato dio orden para que fuera crucificado. Lo hizo azotar, después le entregó para que fuera crucificado. Y entonces se burlaron de él como quisieron y entonces lo sacaron fuera. Miren qué relato tan corto, tan sencillo. Lo sacan fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo. Los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Tratemos de mirar este párrafo que encontramos en él. Ese Simón de Cirene es el papá de Alejandro y de Rufo. La comunidad que está leyendo ese evangelio, la comunidad a la que Marcos le escribe, conoce a Alejandro y a Rufo. Si no los conociera, no les decía que era el padre de Alejandro y de Rufo. Y entonces, un detalle como este nos hace ver una cosa, que lo que ocurrió con el cirineo, con Simón de Cirene, no fue simplemente que lo obligaron a cargar con una cruz, porque él no la cargó por su propia voluntad. Los militares le pusieron la cruz encima. Pero el hecho de que aparezca en este relato el nombre de sus hijos nos hace ver que a Simón de Cirene no le bastó con haber cargado la cruz. Siguió hasta el final y comenzó a formar parte de la comunidad de los creyentes. Uno después, en Hechos de los Apóstoles, va siguiendo el camino y se da cuenta que los cireneos, la gente de ese pueblo, ¿cierto?, fue uno de los que primero predicaron el evangelio en una comunidad llamada Antioquía. Y un tiempo después, Marcos con Pablo fueron a formar parte también de esa comunidad de Antioquía. Entonces es interesante, la gente de Cirene fue y fundó esa comunidad, y después va a ir Marcos, y allá fue donde se conoció con los hijos, con Alejandro y Rufo. Y entonces, de un detallito de estos ya vemos que el primer fruto que nos muestra
la pasión de Jesucristo es la conversión de Simón de Cirene, aunque no se nos hable de su conversión. Pero hay que seguirle la huella. Conocemos el nombre de sus hijos. Era simplemente un campesino de Cirene que estaba trabajando por los lados de Jerusalén. Luego nos dicen que llevaron a Jesús al Gólgota, al Calvario, donde significa, eso que significa la calavera. Le ofrecieron el vino mezclado con mirra que no quiso beber, lo crucificaron y se repartieron sus ropas, sorteándolas entre ellos. Este relato, desde que sale del pretorio hasta que lo crucifican, de lo único que nos habla es de Simón de Cirene y que lo llevan al Gólgota. No hay multitudes, no hay más testimonios raros. Simplemente se ve que es un grupito muy pequeño de soldados que está llevando a Jesús, y Jesús tiene que estar muy maltratado desde que ven que tienen que buscar quién le ayude a cargar la cruz. Y ese es el papel de Simón, que no se muera Jesús por el camino, porque se ve que le habían dado muy duro. Y si se moría por el camino, los soldados tenían que pagar por esa muerte, porque él había sido condenado a morir en la cruz, no a morir en el camino. Y uno mira esto viendo el contexto anterior, que nos dice: Pilato quiso dar satisfacción al pueblo, dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron al pretorio, que es el patio interior, y llamaron a todos los compañeros, a toda la tropa, traducen algunas Biblias. Lo vistieron con una capa roja, le colocaron en la cabeza una corona trenzada de espinas y comenzaron a saludarlo: "Viva el rey de los judíos". Lo golpeaban en la cabeza con una caña, lo escupían, se arrodillaban ante él, etcétera. Pero está toda la tropa. No se nos dice en ningún momento y lo azotaron, pero habían dado la orden de azotarlo. Y no nos dicen lo azotaron, pero están mostrando todas las formas como lo maltrataron, con la corona de espinas, golpeándole la cabeza. Entonces se ve que además de cumplir la orden, que la tenían que cumplir, la de azotarlo, hicieron todo esto. Se ve que le dieron muy duro. Y entonces tuvieron que buscar quién le ayudara a cargar la cruz. Y ese fue el papel de Simón de Cirene. La otra cosa que es importante caer en cuenta: cuando lo crucifican, nos dicen que eran las 9 de la mañana. Todo lo que ocurrió con Jesús ocurrió por la noche. Después de la última cena, recordemos bien, allí estuvo la oración dolorosa de Jesús en el huerto de los olivos. Luego vienen, lo cogen prisionero, lo llevan por la noche a que lo juzgue sumo sacerdote, toda esta gente, y de madrugada lo llevan a donde Poncio Pilato. Y aquí vemos que a las 9 de la mañana ya estaba en la cruz. Aprovecharon que toda la multitud que lo había saludado el domingo de Ramos estaba dormida. Hay mucha gente que dice que la gente traicionó a Jesús, que el domingo de Ramos lo aclamaron y después empezaron a gritar: crucifícale, crucifícale. Eso es un error de comprensión. Los que estaban gritando crucifícale, crucifícale, era la gente que los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos, habían llevado al juicio por la noche. Recordemos que por la noche estuvo también Pedro metido allá. Fue el único discípulo que estuvo metido ahí en el juicio, cuando cantó el gallo y lo negó 3 veces. Los otros se habían ido, pero todo sucedió por la noche. De madrugada lo llevaron donde Pilato. Pilato lo condenó rapidito y a las 9 ya estaba crucificado. Eso no fue una procesión mirada por mucha gente. Nosotros casi siempre en las películas vemos caminando a Jesús cargando la cruz, la gente dando látigo encima y un montón de espectadores. Aquí en el relato de Marcos vemos todo menos de eso. Fue una llevada prácticamente clandestina hasta la cruz.
Y no le estaban dando azote por el camino, por el contrario, lo estaban ayudando a que no se muriera, para que terminara crucificado y que se muriera en la cruz, que esa era la condena. Pusieron el letrero ahí, es el rey de los judíos, y crucificaban con él a otros dos. Aquí traducen ladrones, en otras partes traducen bandidos, etc. No nos metamos en ese detallito. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y así se cumplió la escritura, fue condenado entre malhechores. Ahora dice, los que pasaban lo insultaban y decían moviendo la cabeza, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Esa expresión, tú que destruyes el templo y levantas de nuevo en 3 días, está de otra forma distinta en el Evangelio de Juan, ¿cierto? En Juan dice Jesús, destruyan ustedes el templo y yo lo levantaré en 3 días. Y aquí malversaron esas palabras de Jesús. Pero lo que le están diciendo, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Igualmente, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él, decían entre sí, salvó a otros, no se salva a sí mismo. Ojo lo que dicen, que ese Mesías, ese rey de Israel, baje ahora de la cruz y cuando lo veamos, creeremos. Incluso lo insultaban los que estaban crucificados con él. Mire, esto que están diciendo ellos es, en definitiva, la tentación más fuerte para Jesús. Que siendo el Mesías, siendo el rey de Israel, él está en capacidad de bajar de la cruz. Y le están diciendo, si usted lo hace, creemos. Pero Jesús no lo hizo. Es decir, asumió la cruz. Pero esa era la gran tentación, salir de ahí. Incluso lo insultaban los otros. Llegando el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, lama sabactaní, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso hay que tomarlo en serio. Es la experiencia profunda que tuvo Jesús de sentirse abandonado por Dios. Es el único texto que tenemos en los evangelios donde Jesús no se atrevió a llamarlo Padre. No le dijo Abba, sino Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una experiencia muy dolorosa de abandono, porque no es solo abandonado por los discípulos, no es solo insultado y humillado por las autoridades del pueblo, no es solo maltratado, aporreado, desnudado, etcétera, sino que se sintió sin el apoyo de Dios en ese momento. Se sintió sin el apoyo. Algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías, porque en arameo, Eloí, Eloí, es muy parecido a como suena el nombre de Elías, lama sabactaní. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber diciendo, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Observemos aquí 2 cosas. La una, nosotros estamos acostumbrados a escuchar el sermón de las 7 palabras. Pero aquí, si nos damos cuenta, la única palabra de Jesús fue un grito diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí no hay más palabras. De las 7, es la única que aparece aquí. Y vuelve a decir que al final volvió a gritar. Dando un fuerte grito, expiró. Este texto es muy cortico, pero vuelvo a recordar, lo vemos sin público, sin gente llorando por el camino y dándose golpes de pecho, ¿cierto? Únicamente aparece en el camino el cirineo, los soldados que lo están maltratando, ¿cierto? El que viene a poner a que moje con vinagre y el primero que le había dado también, que eso no lo dijimos, que le había dado a beber mirra y que él no la bebió. Vino mezclado con mirra. Mira, aquí donde está, no sé si lo ven ahí, vino mezclado con mirra y él no quiso tomar. Y luego le van a dar el vinagre. Pero entonces, ¿a qué llegamos con esto? Ya hemos hecho estas reflexiones.
los que están aquí, fue de lo que acabamos de hablar. Estamos viendo aquí, en este texto, el rostro sufriente de Dios. Ahí en el texto vemos a Jesús experimentando la soledad, la tortura, el abandono, la humillación, y muere gritando, como el grito de los esclavos en Egipto. Cuando los esclavos de Egipto, ¿cierto?, gritaron a Dios, dice Dios que escuchó ese grito que brotaba desde el fondo de la esclavitud de los hebreos, y oyó y reconoció. Y fue cuando se comprometió Dios bajo juramento con su propio nombre a liberarlos de esa tierra y a conducirlos a la tierra prometida. Lo único que hizo Jesús al morir, como última palabra, agregada a la exclamación ¿por qué me abandonaste?, un grito que recuerda que ese grito no se pierde en el vacío, llega a los oídos de Dios. En la teología, en el credo decimos, descendió a los infiernos. Es decir, experimentó, como muchos en nuestra historia, la ausencia de Dios. Nosotros los que estamos aquí en este curso, probablemente estamos en el curso porque de alguna manera hemos experimentado y seguimos experimentando la presencia de Dios, pero en nuestra historia, entre nuestros familiares, entre nuestros amigos, en la gente de nuestro pueblo, que a veces le toca vivir situaciones tan extremadamente duras y difíciles, hay mucha gente que se le oscurece la presencia de Dios y lo que sienten es su ausencia. A veces la gente ha orado ante necesidades muy grandes y tiene la experiencia como si Dios no escuchara sus oraciones, como si Dios no cayera en cuenta de lo que está sufriendo. Sienten la ausencia de Dios. Ese es el infierno. Y eso es lo que nos dice el credo, descendió a los infiernos. No porque al morirse se haya ido para el infierno a encontrarse con el diablo, eso es tonterías. El infierno lo conoció aquí en esta historia. La experiencia de la ausencia de Dios. Y eso no quiere decir que Dios esté ausente, nunca. Pero a veces la gente no lo percibe, porque el dolor es tan grande que no son capaces de ver la presencia de Dios en esas situaciones que están viviendo. Creo que aquí nos queda, al menos para meditar, el rostro sufriente de Dios. Ese es el rostro que nos muestra el Evangelio de Marcos. Si miramos, ya, esto es otra cosa que si seguimos se nos va a perder. Pero quiero que hagamos una oración juntos, ¿cierto? Yo la voy haciendo aquí en voz alta y ustedes que están viendo la van repitiendo en sus casas o en el sitio donde se están encontrando. Eso está en el capítulo 2 de Filipenses, un himno que nos muestra precisamente el gesto divino del Hijo de Dios. Abandonar su paz infinita con el Padre en el Espíritu para asumir la tragedia humana, para redimirnos experimentando la tragedia humana. Digámoslo con las palabras que acabamos de oír, viniendo y conociendo el infierno. Una vida donde no se percibe a Dios. Hagamos la oración detenidamente. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Mire, se rebajó lo máximo. Algunos textos dicen, se anonadó, se volvió nada. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este himno nos ayuda también a orar lo que nos muestra el Evangelio de Marcos, el anonadamiento
de Jesús. Deja su condición divina y se humilla hasta tal punto que perdió, ojo lo que digo, su experiencia de relación con el Padre. Se le escapó de su horizonte, de su sensibilidad, descendió al infierno. Pero Dios Padre estaba. Y el último grito fue la confianza profunda, que aunque no lo viera, sabía que ahí estaba. Vamos a continuar entonces con Mateo. Mire, el Evangelio de Mateo, si lo miramos en el fondo, nos dice casi lo mismo que el de Marcos, casi lo mismo. Hay pequeños detalles muy significativos, pero aquí en el de Mateo nos vamos a encontrar con el mismo rostro sufriente de Dios y con una sola palabra, la del abandono. Aquí tampoco hay más de las 7 palabras, únicamente una. Simplemente voy a subrayar algunos detalles. Ustedes lo pueden ver y compararlo con el de Marcos y ven que cambian cositas, frasecitas, pequeñas expresiones, pero no muy significativas. Entre las cosas que vemos nuevas, ¿cierto? Los que lo están condenando y criticando y vigilando, los soldados, ¿cierto? Dicen que después de que se repartieron la ropa, etcétera, se sentaron a vigilarlo, a ver qué pasaba ahí en la cruz, ¿cierto? Y estos después hablarán, cuando resucite el Señor, de que se lo robaron. Entonces aquí ya hay unas muestras de sospecha muy importantes que no estaban en el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Que aquí están vigilando al Señor a ver qué va a ocurrir en la cruz, si van a venir los discípulos, si van a hacer alguna cosa, si les van a hacer una emboscada. Es decir, no sabemos lo que pueden estar, pero de todas maneras lo estaban vigilando. Y lo de la tentación, quiero que caigamos en cuenta que si en el Evangelio de Marcos se muestra la tentación de Jesús, aquí en el Evangelio de Mateo esa tentación coge dimensiones mucho más profundas. Nos sigue diciendo en el versículo 39, los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían, vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, y ahí está la cosita, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Si eres el Hijo de Dios. Con esta tentación y con otra que veremos a continuación, quieren quebrar la relación entre el Hijo y el Padre. Es decir, Jesús siempre habló de su Padre, de hacer la voluntad del Padre, etc. Ahora está en el momento más álgido de la vida. Recordemos que antes de vivirlo, en la oración en el huerto, dijo, si quieres, si puedes, hay distintas expresiones. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí ya está bebiendo el cáliz. Y la gente le pone la tentación, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Y los jefes de los sacerdotes todavía van más al fondo. Los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él y decían, ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Que baje de la cruz el Rey de Israel y creemos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve. Pues él mismo dijo, soy hijo de Dios. Aquí es el máximo. Aquí podríamos decir la máxima expresión del pecado contra el Espíritu Santo. Porque es tratando de romper la relación del Hijo con el Padre. Y eso fue lo que buscaron los maestros de la ley y eso es lo que buscaron los sumos sacerdotes. Acreditarlo como hijo del Padre. Y en este momento le están diciendo, bueno, ¿cuál es su Padre? ¿Qué Padre permite que el Hijo sufra de esa manera? Si tanto lo ama, que lo salve. Miren que esto no son frases de corto alcance. Tocó el corazón de lo más profundo que hay en la relación entre el Padre y el Hijo. Y eso es lo mismo que nosotros a veces no caemos en cuenta. En el Salmo 91 dice que al que confía en el Señor nada le podrá pasar, que puede que caigan 1000 a la derecha, 10,000 a la izquierda, tal, pero al que confía en Dios nada le pasa, ¿cierto? Porque el Señor enviará ángeles para que el pie no tropiece en la piedra. En el fondo es el mismo Salmo.
si usted termina crucificado, o usted no confió en Dios Padre o Dios Padre no le cumplió. Creo que ya queda claro el sentido de este evangelio de Mateo. O sea, siendo el mismo rostro que nos muestra Marcos de el sufrimiento del Hijo, de la oscuridad, de sentirse abandonado, aquí está la razón última que le quieren poner los enemigos, ¿cierto? Que él pierda la confianza en el Padre o que muestre que el Padre no fue capaz de cumplirle. Bueno, aquí creo que ya lo otro sí ya sigue siendo lo mismo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, hay una pequeña diferencia de esto, pero aquí ya no vale la pena centrarnos en esto. Son pequeñas diferencias importanticas, porque en el otro dice que le dio a beber el vino y que él decía, a ver si ven Elías, y aquí los otros decían, pero son matices que no son lo central ahora. Aquí entonces ya lo que vimos ahora, el hombre de Cirene, llamado Simón desconocido. Aquí no dicen que Simón, el padre de Alejandro y de Rufo. ¿Por qué? Porque es que los lectores de este evangelio de Mateo no conocen a Alejandro y Rufo, entonces ¿para qué van a poner ese dato? Son pequeñas cosas. El vino mezclado con hiel, aquí se dice que sí lo probó y no lo quiso tomar. En otro decía que ni siquiera lo probó. Detallitos que no me voy a detener en eso. En todo caso, vuelvo a decir que en esta expresión ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve. Pues él mismo dijo, soy hijo de Dios. Aquí es donde está lo que Mateo, en el fondo, quiere que los cristianos comprendan de la perversión con que se condenó a Jesús de Nazaret. No únicamente para que no actuara como estaba actuando, sino para romper la relación entre el Padre y el Hijo. Eso es como para meditarlo bastante. Ahora vámonos con Lucas. En Lucas es interesante centrar un poco la atención porque este es el evangelio que vamos a estar meditando en este año. Todo este año es el ciclo C de la liturgia y estamos con el evangelio de Lucas. Entonces es importante mirar la forma como Lucas trata el asunto. Dice, cuando lo llevaban encontraron a un tal Simón de Cirene que volvió del campo, o sea que aquí tampoco saben quién es ese tal Simón de Cirene. Y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Aquí ya hay un cambio muy grande, ¿cierto? En la otra simplemente decían que llevara la cruz y aquí que la llevara detrás de Jesús, o sea, como discípulo de Jesús, en el que se va a ver toda la iglesia. Y nos dice, lo seguía muchísima gente del pueblo. Aquí sí hay procesión. Ni en Marcos ni en Mateo hay procesión, no hay multitudes. Es una cosa absolutamente en secreto, clandestina, a la traición para que el pueblo no se entere. Aquí nos dicen que el cirineo va detrás de Jesús llevando la cruz y que lo sigue muchísima gente del pueblo, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Entonces ya vamos viendo que aquí sí aparecen esas procesiones que a veces vemos en las películas, ¿cierto? Que van llevando a Jesús, el cirineo detrás, ¿cierto? Y la multitud en el camino. Esas son imágenes inspiradas en el Evangelio de Lucas. Nos sigue diciendo, las mujeres se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Aquí, en el Evangelio de Lucas, esta es la primera palabra de Jesús y no quedó en la colección de las 7 palabras de Jesús, porque todavía no lo han crucificado, pero ya es la primera palabra de Jesús en el Vía Crucis, en su camino hacia la muerte. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque llegarán días en que se dirá, felices las mujeres que no tienen hijos, felices las que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán que caigan sobre nosotros los montes y nos sepulten los cerros, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el seco?
Junto con Jesús llevaban también a 2 malhechores. Mira, uno podría detenerse a comentar alguna cosita de estas, pero creo que en el momento nos distraería. Vamos por el relato más central. Junto con Jesús llevaban también a 2 malhechores para ejecutarlos. Al llegar al lugar de la calavera, lo crucificaron allí y con él a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Mientras tanto Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿A quién está diciendo que perdone? ¿A los 2 malhechores? No, a los torturadores, a los sumos sacerdotes, a los maestros de la ley, a los que lo están crucificando. Mire, ellos están tratando de destruir a Jesús y Jesús está pidiendo por ellos. Entonces aquí vemos un contraste muy interesante y nos damos cuenta que es un rostro muy distinto al que estábamos viendo en Marcos y en Mateo. Perdónales porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron sus ropas echando la suerte. Eso está en los 3 evangelios que hemos leído. La gente estaba allí mirando. Los jefes por su parte se burlaban diciendo: si salvó a otros, que salve a sí mismo, ya que es el Mesías de Dios elegido, más parecido a lo de Marcos. No tiene el énfasis que puso Mateo. También los soldados se burlaban de él. Le ofrecieron vino agridulce diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Porque había sobre la cruz el letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. ¿Cuál es la actitud de este hombre? ¿Qué vemos aquí? En el fondo está sufriendo la misma condena de Jesús y del otro compañero, pero a él no le importa a Jesús, no le importa si Jesús es inocente, si es culpable, no le importa. Lo único que le importa es que si él es poderoso, que me salve a mí. Un egoísmo impresionante el de ese tipo. Pues Jesús se le quedó callado, no le contestó nada. El otro compañero fue el que lo reprendió. Dijo, pero el otro reprendió diciendo: no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio. Mire esa afirmación: no temes a Dios. A Dios. Este hombre le está dando a Jesús un tratamiento divino. No es únicamente un hombre sufriendo, no es únicamente un hombre justo, sino que lo está tratando Dios que está sufriendo con nosotros. ¿Cierto? No temes a Dios que estás en el mismo suplicio. Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le respondió: en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: Padre, aquí no está diciendo Dios mío, no, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si nos damos cuenta, aquí no hay expresión de abandono. Aquí no hay expresión de abandono en el Evangelio de Juan, para nada. ¿Cuál es el rostro divino que encontramos en el Evangelio de Lucas? Si en el de Marcos y en el de Mateo hablábamos del rostro sufriente de Dios, aquí tenemos que hablar del rostro misericordioso de Dios. El Evangelio de Lucas se centra en todo el Evangelio, desde la Anunciación hasta la cruz, incluso después en la ascensión, en la misericordia divina. Él vino para rescatar a los pecadores del pecado. Entonces miremos la primera frase que yo dije que no está contada entre las 7. No mira su propio sufrimiento, sino el sufrimiento de las mujeres. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Entonces mire que está Jesús sufriendo todo lo que sea, pero su corazón está puesto en el sufrimiento humano, no en su propio sufrimiento. Su propio sufrimiento, él sabe que lo está padeciendo como medicina para todos nosotros. Y esa es la misericordia, ¿cierto? Y la segunda palabra: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. La tercera palabra: este es el rey de los judíos. Perdón, si no leí,
La otra, en verdad les digo, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la otra palabra, 4, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo estoy hablando de 4, pero la colección que dice la iglesia de 7 palabras únicamente pone 3. Perdónales, Padre, hoy estarás conmigo en el paraíso, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La otra no llegó a la colección. Pero entonces es bueno que miremos que aquí estamos ante el rostro misericordioso de Dios. Uno a veces no cae en cuenta y uno piensa que un evangelio y el otro son muy parecidos y que cuentan lo mismo. No, hay ópticas diferentes, énfasis diferentes. Se lo están hablando a comunidades que necesitan rostros diferentes de Dios. Porque hay veces la comunidad necesita es sentir a un Dios que lo acompaña en el dolor. Y hay otros que necesitan a un Padre que estés extendiendo sus manos y perdonando y dando todo lo de sí mismo para que encontremos en Él el perdón. Este es entonces el rostro que nos da el Evangelio de Lucas. El rostro misericordioso de Dios ante las mujeres, ante sus torturadores, ante su compañero de condena, ante las víctimas y ante los victimarios. Miren, nosotros en Colombia conocemos mucho el dolor, conocemos mucho las muertes injustas. En estos días estamos dolidos otra vez con lo que pasa en Putumayo. Y es por todos los rincones, por todos los rincones. Pero entonces, ¿cuál es la actitud nuestra? Nosotros, por lo general, de acuerdo a nuestra formación humana, social, política, etcétera, tenemos la tendencia a justificar a unos y a condenar a los otros. Y va uno a mirar, y aquí sinvergüenzas, los otros también sinvergüenzas, pero casi que tenemos la tendencia a que esto lo aceptamos como necesario y lo otro como horrendo. Pues el Señor fue misericordioso, enseñó a amar a los enemigos y en el momento más duro oró por ellos. Entonces, bueno, que nosotros miremos también, ¿cierto?, ¿qué podemos contemplar en esta Semana Santa del rostro misericordioso de Dios, que es el que nos está presentando este año la Iglesia? Y cómo movemos nuestro corazón a volvernos misericordiosos. Misericordioso no es alcahuetear el pecado ajeno, no es ser solidarios con la injusticia del mundo, no es ser solidarios con la injusticia del mundo, pero sí darse cuenta que el que está cometiendo la injusticia es hijo amado de Dios y es hermano mío. Y la mejor manera de amarlo es dándole duro. Entienda lo que quiero decir con eso, en su corazón, no con balas, sino con una verdad que si la logra aceptar, se hará libre y entenderá que esa dureza la experimentó el mismo Hijo de Dios, ¿cierto?, que sufrió las consecuencias del pecado humano para rescatarnos del odio, del rencor, de la venganza, etcétera, y mostrar que podemos tener un corazón similar al suyo. Ese es más o menos el espíritu en el que se mueve el Evangelio de Lucas. Dice, el capitán al ver lo que había sucedido reconoció la mano de Dios. El capitán al ver lo que había sucedido reconoció la mano de Dios en un hombre que está perdonando a sus verdugos, que está dándole el reino a un compañero y que se está poniendo confiadamente en las manos del Padre. Y dice, realmente este hombre era justo. Estamos en el Evangelio de Lucas. Cuando uno miraba, y eso no lo miramos ahora, en el Evangelio de Marcos y de Mateo, el centurión apenas ve morir a Jesús gritando de abandono, dice, realmente este hombre era hijo de Dios. En el momento en que Jesús está experimentando que se le perdió Dios de su horizonte, y por eso le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimenta el abandono de Dios y el capitán que le dio muerte reconoció que él era hijo de Dios. Esa es una cosa muy hermosa, y hay que meditarla. Aquí estamos mirando, es por la actitud misericordiosa de Jesús, el centurión reconoció la mano de Dios y dice, este hombre era justo. Son distintas formas de contemplar lo que ocurrió aquella
aquel mediodía y aquella tarde. Toda la gente que se había reunido para ver este espectáculo, al ver lo ocurrido, comenzó a irse golpeándose el pecho. Estaban a distancia los conocidos de Jesús, especialmente las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, y todos lo presenciaron en ella. Eso que dicen después de la muerte, y cuando van a aparecer José de Arimatea, va a aparecer también, es decir, gente muy distinta a la que estaba cuando Jesús estaba vivo, porque no estarán los 12. Aparecerán las mujeres, José de Arimatea que se vuelve impuro pidiendo el cadáver de Jesús, etc. Esas conclusiones también son muy bonitas, pero ya no corresponden al tema de hoy, ¿cierto? Porque es únicamente contemplar estos detalles de la pasión. Ni siquiera cogimos el juicio, ni la última cena, ni la oración de Jesús en Getsemaní. Pero me parece que nos está dando elementos para que cuando estemos meditando los evangelios, tratemos de descubrir cuál es la experiencia profunda que se quiere resaltar en el Señor, porque es lo que enriquece a los lectores. Veamos el de Juan. A ver que aquí está. Me está fallando aquí un momentico el computador que no quiere avanzar la página. Ya empezó a avanzar. Bueno, aquí voy a agrandar esto para que se lea. Espera un momentico, ¿hasta dónde hay que agrandarlo? Listo. Mire, así fue como se llevaron a Jesús, cargando con su propia cruz. Aquí no hay cirineo. Aquí no hay cirineo. Es Jesús el que carga con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario, o de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en el medio Jesús. Quiero entonces resaltar esto. En los otros 3 evangelios que hemos escuchado se nos ha hablado del cirineo, pero para Juan, cierto, es muy importante la decisión libre de Jesús. Jesús no lo cogieron a la traición, a él en el fondo no lo mataron, él entregó su vida. Así de sencillo. Él la entregó. Y entonces a él siempre lo veremos como un hombre libre. Aquí, en la pasión de Juan, lo que menos aparece es el sufrimiento. Lo que estamos viendo es la victoria de Jesús sobre el sufrimiento que está viviendo, ¿cierto? Pero lo importante, ojo, en esto es que Jesús está por encima de eso. Vamos a seguir viendo. Entonces salió cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros 2. Mire que aquí también relatan muy rapidito la llegada hasta el Gólgota. Lucas es el que más se detiene para hablar de la gente que lo seguía, de que el cirineo iba detrás siguiéndolo y de las mujeres que se encontró en el camino con las cuales habló y les mostró su misericordia hacia el dolor de ellas y de sus hijos. Aquí también es un relato cortico hasta que llega a la cruz. Allí lo crucificaron y con él a los 2, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca. Padre, tiene desactivado el micrófono. Sí, padre Javier, no se oye. No se oye, padre. Se desactivó. Padre, le toca ir a Meet y volverlo a activar.
Vuelva, entre. Puede poner el texto un poco más grande porque no se está viendo sino muy pequeñito. Ah, bueno, ok, perfecto. Gracias, padre. Y eso ha ocurrido desde el yo principio. yo sí no estoy viendo el texto. Yo estoy viendo En al este padre. relato solamente No, que señor. vuelve la letra pequeña. ¿Eso ha ocurrido desde el principio o apenas ahora? No, ahora en Apenas este ahora. relato, en este relato. De Juan. Apenas ahora, padre. En el segundo, Evangelista. en el segundo evangelio. Bueno, En el Evangelio de Juan fue que pasó eso. perfecto, bueno. ¿Ahí ya está mejor o no? Sí. Ahí está mejor. Sí, padre Javier. Sí, Pero bueno. ya no hay pantalla compartida. Ya no Pero, aparece el ¿me texto. están viendo o no? ¿O están viendo la letra? No, No, no se ve el ahí texto, está la no aparece pantalla el texto. compartida. No, es que no hay No, pantalla lo estamos compartida. viendo. Lo Pero, estamos Jorge, viendo. un momentico, por Jorge. ¿Usted qué se está viendo? ¿El texto o mi cara? Se está El viendo texto, las No, padre. su dos. cara. Se Estamos está viendo Su el cara. texto. Mi cara. Las dos están Yo bien. veo el texto. Pero muy chiquito, el texto es pequeñito. No es No, pantalla no, completa. estoy Ah, viendo oiga, el Jorge, texto. entonces poner en pantalla grande, Jorge. Tienen que agregar. No, Si cada estamos persona viendo el tiene que. texto, lo está presentando. Bueno. Sí, bueno, vamos entonces, que él cargó con su propia cruz. Eso ya lo habían escuchado, ¿cierto? Sí. Sí, Que señor. a diferencia de los otros evangelios, aquí no le ponen un cirineo, no lo obligan a llevar, es él mismo el que lo lleva. Después, el letrero, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y que la gente dice, no, eso no, ¿cierto? Póngale que él mismo ha dicho que es el rey de los judíos. Y dirá Pilato, no, lo escrito, escrito está. Y ese mensaje se escribió en hebreo, en latín y en griego. Y eso quiere decir que fue puesto para que lo pudiera entender gente de todo el mundo. Perdón, Jorge, ¿están viendo bien y me están escuchando? ¿Me contestas, Jorge? Sí, señor, está todo muy bien. Ah, bueno, entonces sigo ya. Entonces, ahora sí vamos, después de clavar a Jesús, ¿cierto? Los soldados tomaron sus vestidos, los dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Y la túnica, que estaba tejida en una sola pieza, de arriba abajo, sin costuras, se dijeron, no la rompamos, echémosla más bien a suertes, a ver a quién le toca. Mire, estos textos, en los que no me voy a detener, hacen relación a textos del Antiguo Testamento, a salmos, etcétera, que decían esto. Entonces está diciéndole el Evangelio que en él se están cumpliendo todos esos detallitos de la Escritura. Así se cumplió entonces la Escritura que dice, se repartieron mi ropa, la echaron a suerte. Entonces, el relato de Juan nos muestra cómo en cada acontecimiento de la pasión de Jesús se cumple lo anunciado por los profetas o lo escrito en los salmos, etcétera, etcétera. O sea, él es el que está cumpliendo lo que se había esperado para el Mesías. Y eso es lo importante en ese evangelio. En otros será la soledad, la oscuridad, el sufrimiento o la misericordia. Aquí, que él es el que cumple. Él es el vencedor. Él está no padeciendo lo que los otros le ponen a padecer, sino que está realizando lo que el Padre le ha pedido que realice. Entonces, si él tiene una cruz cargada, no es porque los sumos sacerdotes lo dominaron, lo vencieron y le pusieron esa cruz encima, sino porque él sabe que su Padre le pide que coja la cruz porque de esa manera va a cumplir su misión. O sea, es una forma de mirar muy distinta. Todas son importantes, todas son valiosas, pero son puntos de vista diferentes frente al único acontecimiento de la pasión y muerte del Señor. Luego dicen, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, la esposa de Cleofás, y María de Magdala.
para nosotros los carmelitas este es un texto que lo contemplamos con mucha frecuencia, porque es el rostro más cercano que tenemos de la Virgen María, que asume su palabra hasta las últimas consecuencias. Pero aquí vemos a Jesús que al ver a la madre, que no la llama por el nombre, en el Evangelio de Juan nunca se habla de María, únicamente de su madre. Será en las bodas de Caná y acá. En las bodas de Caná que Jesús le dirá, no ha llegado mi hora. Y acá, que es en el momento en que a Jesús le llegó la hora. Son los dos únicos momentos en que figura la madre del Señor. Y no la llama por el nombre, sino mujer. Al ver a la madre y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó para su casa. Este es un texto que daría para reflexionar muchas cosas, pero no me quiero centrar ahora en la madre del Señor, lo haremos después en otro momento, porque aquí lo que vamos es a centrarnos en la pasión, en el sentido del Vía Crucis que terminará en resurrección. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Oiga, sabiendo que todo estaba cumplida, dijo, tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Entonces, aquí la sed no es la sed de un hombre que tiene la garganta seca, que está deshidratado y que necesita tomar agua. No, es el salmo aquel tan hermoso, tengo sed del Dios vivo. ¿Cierto? Y es todo un salmo muy bonito. ¿Cierto? Y entonces la sed corporal es expresión de esa sed espiritual, tener sed de Dios. Como nos dicen las bienaventuranzas también, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que no es esa sed de una garganta seca. Y con eso también se cumplió la escritura. Y dice que había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo, todo está cumplido. Y entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Todo está cumplido. Entonces lo que estaba haciendo él era cumplir lo que el Padre le había encomendado. A mí me parece muy importante entender esto, porque a veces, por ejemplo, en una familia acontece algo, pero lo cuenta distinto la esposa, lo cuenta distinto el hijo mayor, lo cuenta distinto la hija menor, porque cada uno vive esa experiencia que ocurrió en la casa de un modo diferente y lo impacta de un modo diferente. Entonces aquí la muerte del Señor la tenemos mirada desde 4 ángulos bien distintos. Quizás el de Mateo y el de Marcos tienen mucho en común, pero también son diferentes, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros también es bueno que aprendamos a mirar. Cualquier experiencia que tengamos en la vida, propia o ajena, puede ser mirada, evaluada y juzgada desde ángulos muy distintos. Y uno a veces condena al que cree que está haciendo lo mejor en su vida. Y nosotros no nos parece que el otro está haciendo lo mejor y entonces lo condenamos. Y no lo hemos escuchado, no lo hemos tratado de comprender, sino que nuestra condena es implacable. Y entonces un llamado también a saber que en esta historia no todos pensamos igual, ¿cierto? No todos pensamos igual y cada uno valora unos aspectos de la vida. Y ya quiero terminar con el último texto. No, esta es una oración muy bonita, pero quizás en el momento no, para no extendernos. Si vemos que al final podemos, nos devolvemos y hacemos este himno, esta oración. Pero ya tenemos claros los 4 textos, ¿cierto? La palabra de Jesús en la cruz fue, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Evangelio de Marcos y en el de Mateo. Y no hay sino una, esa, única. En el de Lucas hay 3, yo aumentaba una 4ª, pero hay 3, y es, Dios mío, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso, y inclinando la cabeza, entregó su espíritu. ¿Cierto? En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
están esas tres. Y en Juan, las tres palabras son él organizando definitivamente lo que va a quedar como herencia. Mujer, y ahí a tu hijo, hijo, y ahí a tu madre. Tengo sed y todo está consumado. Entonces no hay palabra que se repita en un evangelio y en otro. Esas 7 palabras están en un evangelio o el de Marcos, que tienen la misma, pero únicamente ellos, y no mencionan de los otros. Son las ópticas con las que se contempla, con las que se medita la pasión del Señor, ¿cierto? Pero nosotros, al leer esto, pregunto, ¿cuál es el Vía Crucis que nosotros hacemos? ¿Cuál de esos, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan, el que tenemos más presente en el Vía Crucis nuestro? Nosotros hablamos de 3 caídas. La estación, Jesús cae por primera vez, cae por segunda vez, cae por tercera vez. ¿En cuál de los evangelios leímos las caídas del Señor? No están. Pero ese es el relato que hace la iglesia. Después de que terminó de escribirse el evangelio, esas caídas, porque en esas caídas el pueblo ve sus propias caídas, ¿cierto? Y entonces es muy bonito también entender una cosa. Y Juan va a decir, si escribiéramos todo lo que hizo Jesús, no cabrían en el mundo. En ninguno de los 4 hablan de las caídas, pero eso no niega que se haya caído. Tampoco lo afirma. Pero pudo haber unos relatos orales de testigos que hablaron de las caídas. Y eso se cuadró en el Vía Crucis de la iglesia. Ese es el relato de la pasión que se cuenta la iglesia a sí misma también, además de los 4 evangelios que tenemos. 3 caídas. Otra cosa, ¿en qué momento leímos lo de la Verónica? Que la Verónica enjuga el rostro de Jesús. ¿En cuál de los 4 evangelios está? No está. Entonces, ¿eso es falso? No, no es falso. Pero, ¿qué significa Verónica? Verónica es la unión de 2 palabras en latín, vera y cónica. O sea, la verdadera imagen. Diríamos el verdadero rostro. Y ese es el nombre de este curso. Jesús de Nazaret, el rostro humano de Dios. Y en eso era Verónica una mujer que enjuga el rostro, y es un rostro sufriente, es un rostro misericordioso, es un rostro triunfante. Y muchas otras cosas más. Eso es lo que está plasmado en esa imagen de que la Verónica enjugó el rostro de Jesús. Es decir, que ya podemos ver plasmado el rostro de Dios Padre al contemplar al Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces esa imagencita, ese trapito con la sangre de Jesús, sangrando, sufriente, etcétera, etcétera, nos muestra el rostro. Por eso estamos autorizados a hacer rostros del Señor, a pintarlo y a reflejar en la imagen lo que nosotros percibimos de Él, porque se hizo humano, entonces ya puede tener el rostro. Entonces esas estaciones que no están en la Biblia son muy bonitas, porque también nos muestran otras formas de acercarnos al Señor. Y así como nosotros cada rato caemos y nos levantamos, alcanzamos a entender que Él en ese camino también cayó, y no una sola vez. Y hay otro pasaje que tampoco lo vimos en ninguno de los 4 evangelios, que es que Jesús se encuentra con su madre en el camino. ¿Cierto? Ahí en el camino, desde el pretorio hasta la cruz, no hay ningún testimonio en el evangelio que se haya encontrado con la mamá. Ahora, es muy fácil que ella sí haya estado por ahí, claro que sí. Eso sí, ojo, eso sí, acogiéramos lo que dice el Evangelio de Lucas, que había incluso muchas mujeres. Pero si miramos en el Evangelio de Marcos, en el de Mateo y en el mismo de Juan, no se ven multitudes. Las multitudes únicamente en el de Lucas. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde sí la vamos a ver? Indefectiblemente, junto a la cruz con el discípulo amado. Eso no cabe la menor duda que ahí estaba. ¿En qué momento llegó? ¿Le tocó ver todo? ¿Llegó al final? Eso no lo sabemos, ni es importante. Ni es importante.
No quedó plasmado en ninguno de los 4 evangelios, pero llegó al final, ahí estaba. Con el discípulo amado, con aquel que no lo abandonó. Entonces están la que cumplió su palabra, la que le dijo al ángel, soy esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, y aceptó la palabra de Simeón, ¿cierto? Una espada te atravesará el alma. Y ahí está en este momentico con el alma traspasada, fiel como servidora del Señor, con el discípulo que se dejó amar y aprendió a amar, el discípulo amado. Y nos dicen que el muchacho la llevó para su casa. Y por eso nosotros llevamos a la Madre del Señor, a María, como Madre nuestra para la casa, porque Jesús nos la regaló en la cruz. Nos dice, he ahí a tu Madre. Y nosotros le decimos, gracias. Hay algunos hermanos cristianos que quizás no han saboreado suficientemente bien esto, ¿cierto? Y puede ser que por excesos nuestros, porque a veces metemos muchas bobadas en nuestra piedad mariana, puede ser que por eso ellos no alcancen a comprender la belleza del misterio de tener a María, Madre del Señor, como Madre nuestra en la casa. Entonces, mire, comparamos los 4 evangelios y lo comparamos con el evangelio que tiene la iglesia en el Vía Crucis, ¿cierto? Y aunque haya textos, aunque haya estaciones que no estén en los textos del evangelio, miremoslos con cariño, con ternura, que ahí está expresado también como el pueblo ve la cercanía del Señor a su propia historia, a su propia tragedia, a su propia dificultad. Con esto terminaría lo que me había propuesto hasta ahora de ayudar a contemplar la pasión y que nos sirva para prepararnos para esta fiesta de la Pascua, la celebración de la muerte y resurrección del Señor. Estoy tratando de quitar esta pantalla a ver si ya se me ve la cara, pero no, ya parece que sí. Vamos a ver qué pasa. Espera un momentico, que guardemos lo que escribí. Pero en todo caso, mire, hay un par de cositas que quería ya conversar con ustedes. Esto fue introductorio. Realmente el curso, como curso, no ha empezado. Pero se han dado elementos que nos van a servir, si Dios quiere, para el curso, que empezaría el jueves siguiente a la Semana Santa. Dentro de 8 días no nos vamos a meter aquí con curso bíblico, porque estamos todos concentrados en la celebración del misterio central. Lo estudiamos en otra semana, ¿cierto? Hay algunas cositas que quisiera decir. Aquí puede conectarse la persona que quiera, de donde sea. No tienen que pedir permiso para nada. Simplemente cuando se meta alguna persona, habrá alguien aquí aceptando y aceptamos a todo el mundo, ¿cierto? Hay gente muy cercana, hay personas desconocidas. Yo creo que ahora llegaron unas personas incluso que están desde Estados Unidos en unos trabajos que se hacen con los emigrantes. Hay gente que está en comunidades del Chocó. Está apareciendo gente, ¿cierto? Muy cercana a algunos de los hermanos aquí de la familia carmelita, y esperamos que se puedan seguir conectando más. Trataremos de que siempre el enlace sea el mismo. Si lo guardan por ahí, sepan, los jueves, ¿dónde va a ser? En el mismo enlace para no complicar a nadie, ¿cierto? Bien, a ver cómo se logra hacer. Me gustaría que algunos hicieran suscripción. ¿Por qué? Porque puede ser que alguna de las cosas que hablemos en el curso, que tratemos, ¿cierto? Que haya algún escrito que uno no pueda poner aquí, ¿cierto? Algún escrito, leas esto, son 3 páginas, son 4 páginas, ¿cierto? Y con eso se afianza mucho más lo que vemos aquí. O proponerlo, lean esto antes de la charla. Yo, por ejemplo, ahora les voy a proponer una cosa, y recordémosla bien. Para dentro de 15 días, o sea, apenas termine Semana Santa, me gustaría que llegaran con los 2 primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Ya vamos a empezar ya a arrancar el estudio. Entonces, coger el Evangelio de Lucas y quizás leerlo 2, 3, 4 veces. No sé cuántas veces necesiten leerlo. Pero para descubrir, si tienen papel o lápiz, porque eso no lo escribí y eso podría escribirlo. Todo lo que hable, primero, de la alegría,
la alegría quiere decir felicitaciones, quiere decir una buena noticia, de todo lo que ustedes vean que tiene que ver con la alegría. Segundo, descubrir en esos 2 primeros capítulos de Lucas lo que tiene que ver de la misericordia. ¿Cómo aparece la misericordia? Ya nos dimos cuenta que aquí en el Evangelio de la Pasión, el centro es la misericordia. Perdónales, Padre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujeres, no lloren por mí, sino por ustedes y sus hijos, etc. Entonces, decíamos la alegría, la misericordia. Por otro lado, la oración. ¿Cómo aparece ahí la oración en esos 2 capítulos? ¿Cierto? Y como cuarto punto, ¿cómo aparece el Espíritu Santo? Hay muchas más cosas que podríamos ver. Y quizás ustedes pueden descubrir, pero además de estas 4 cosas, de alegría, de misericordia, del Espíritu Santo y de la oración, además de estas 4 cosas, también hablan de esto y hablan de esto, ¿cierto? Y entonces eso puede ser una forma de descubrir que la Biblia nos habla de aquello que le preguntemos. Si no le preguntamos, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? A lo mejor la leemos 10, 20, 40, 50 veces y no nos damos cuenta de lo que está diciendo el Espíritu Santo. Pero si hacemos la pregunta, entonces ya vamos a leer con las antenas puestas a ver qué dice sobre la alegría, qué dice sobre la misericordia, qué dice sobre la oración, qué dice sobre el Espíritu Santo. Y esta es una técnica de acercamiento a la palabra, hacerle preguntas primero y la Biblia nos responde de lo que le preguntemos. Si no le hacemos pregunta, por más que le pasen nuestros ojos por ahí, no nos dice nada, porque no le hemos preguntado. ¿Está claro o no? Entre esas 4 cositas en los 2 capítulos. Pero vuelvo a decir entonces lo de la suscripción. No me distrae. Yo esto podría, si algunos de ustedes, ¿cierto? Me envían a mi celular, ¿cierto? Me llamo fulano de tal, ¿cierto? Estoy aquí porque fulana me dijo, o estoy desde Costa Rica, o tal cosita la otra, ¿cierto? Este es mi celular, téngalo presente. Y mi correo es tal, ¿cierto? Entonces, con esas cositas yo le puedo ir enviando material al uno y al otro. Voy enviando material. Si no tengo los celulares, si no puedo hacer WhatsApp, bueno, estamos con eso, pero no tengo a dónde enviarle los materiales. Entonces, por eso, el que quiera puede suscribirse. Y voy a decirles ya el número, ¿cierto? Porque, a ver, no alcancé a escribirlo, no, mejor dicho, no caí en cuenta de escribirlo. Entonces, a ver, lo voy a repetir 2 o 3 veces para que lo anoten. Y el que sea se me presenta porque me van a llegar muchos números desconocidos, ¿cierto? Y pongan, es para el curso bíblico. Entonces, pueden poner, por ejemplo, Josefina Pérez, para el curso bíblico, correo tal, y me dijo Jimena, o una persona fue que me metiera en el curso, o soy de tal movimiento, soy de tal agrupación cristiana, una pequeña referencia. ¿Queda claro o no? 320-655-9381. 320-655-9381. Por última vez, 320-655-9381. Me han preguntado varios, ¿se puede invitar al que sea? Al que sea. ¿Quién se puede inscribir? El que quiera. Los que quieren ver el programa y no inscribirse, véanlo en inscribirse. Y me han preguntado, ¿cuánto cuesta? Nada. Es decir, lo que recibimos del Señor es gratuito. Pues gratuitamente lo compartimos y punto. Ay, que es que yo quiero. Bueno, hágamelo saber y me quiera dar plata con mucho gusto, pero eso no vamos a publicar nada por aquí. No es la razón de ser de este curso. Así de sencillo. ¿Queda claro o no? Entonces démosle gracias a Dios, ¿cierto? Y pongámonos... Padre Javier. ¿Qué hay? Buenas noches para todos. Padre, en el chat de la sala quedó su número telefónico. ¿Ahí quedó en dónde? En el chat de la reunión. Bueno, yo voy a tener que aprender a mirar los chats porque no se miran los chats ni tampoco.
Y también Luis Guillermo No sé lo si- puso. Y de pronto también el correo, ¿no? Ah, el correo mío. Sí, es Entonces, mejor. diga usted ese correo largo, porque creo que es en ese largo donde Luis Javier Villegas Posada. @gmail.com. Luis Javier. Luis Javier Villegas Posada, seguidito, @gmail. Bueno, queda entonces más o menos clara la cosa. Démosle gracias al Señor, ¿cierto? Por este momento y pidámosle que nos ayude a tener la sabiduría de hacer las cosas, ¿cierto? Según su voluntad. Lo importante no es conocer la Biblia. Lo importante es conocer a Jesús y descubrir que en la Biblia lo conocemos a Él, su misericordia, y encontramos una luz para nuestra vida. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lo importante son nuestros pasos, nuestro sendero, y la Biblia es la herramienta que el Señor nos dio. En todo caso, un gusto estar con ustedes. Si alguien quiere decir alguna cosita, pues estaría un momentico aquí, ¿cierto? Y bueno, hasta dentro de 15 días. Felices Pascuas. Sí. Muchas gracias, Padre Javier. Buenas noches. Bueno. Muchas gracias, Padre. Gracias, Javier. Muchas gracias, Abracito, Padre. feliz Hasta noche. mañana para todos. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias, Padre Javier.